Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 8 de mayo del año 2023, 8:21 de la mañana en el horario según el calendario gregoriano, en el Greenwich Meridian Time, pero que si nos trasladamos al pueblo de Israel, que comprende en la lectura de la palabra de Dios hoy, estaríamos casi que al inicio del día, de la jornada, que en el tiempo de Dios, el Kairos es el Cronos, marcado por el orden natural. Y ese orden natural es el inicio del día, con la luz del día, con el sol de justicia, Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado y resucitador, que en gracia de Dios venimos conmemorando después de 2023 años de gloria, de ese acontecimiento magno de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nos ha dejado el legado del Espíritu Santo Paráclito, santificador. Y es el acontecimiento que por estos días, en la quinta semana de Pascua, iniciada el día domingo, Dominus Deus, el día que dominó el Señor, el día de ayer, en este mismo calendario que se hacía referencia, hoy en el calendario laboral, civil, social, establecido a nivel global, como normal, porque es la norma, porque es la forma, porque es la horma de la talla que nos calza a todos en un estándar, en una medida recalcitrante, como se marca cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier artefacto, como pieza útil de una sociedad de consumo, como un artículo de lujo y como una pieza de una unidad de control hecha sin medida en el tiempo de Dios, porque no tiene medida, por lo menos humana, escapa a toda medición como procedimiento razonable en términos de la misma justicia que proclama el derecho. Normas legales, técnicas y sociales de una falsa moral que se ha venido fijando en ese globalismo como un noísmo, no a la verdad, que es Jesús, no a la verdad revelada en el testimonio vivo de Jesús, y no al testimonio de seres aconteciendo en la vida y obra de Jesús, coherentes en ese sentir, pensar y actuar, con su propio ser, vida y obra, propio en tanto comunica con la divinidad en el Padre Creador, pero no como propiedad, y menos aún individual, sino con carismas para ser compartidos en gracia de Dios, servir al Padre Creador, coligar en esa misión universal de
de evangelización, como mártires, como testigos del Evangelio que es Cristo, profetas del amor, la verdad y la justicia divina, declarar lo que está en la palabra de Dios, declarar lo que está en contra de ello y declarar la forma de cómo transitar en ese no ser al deber ser, esa deontología del noísmo, del negar lo que se ha establecido por Dios como mandato. En la ley mosaica, los 10 mandamientos, pero la ley del amor, legada por Jesús como la nueva alianza, la buena nueva, el nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y es que el amor no es un asunto romanticista, esnovista, consumista. Es un estado del alma de plenitud, según se meditaba en gracia de Dios por el Espíritu Santo, que nos permite dar testimonio hoy en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARAM Foundation. Aunque su origen tiene la raíz en el inglés, se está resignificando en el amor. Para este año 2023, a 2021 ya tenía significado en DAN, Dios, Amor y Naturaleza, en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Y 20 años atrás, en su fundación de Escuela de la Conciencia Ambiental, el orden natural, también que se colocaba allí el ambiente, más que como concepto, una consideración de natura, sociedad y cultura vinculados con las realidades, de ese ser interior, ese ser exterior y un abatimiento entre ese ser y ese deber ser. Porque las realidades que han confrontado a nivel regional, nacional e internacional, los diversos pueblos, naciones y territorios, ha sido contrario a lo que en ese orden natural está en la impronta divina de la creación. La historia de salvación, por tanto, liderada por Jesús, pero que ha acontecido desde la creación de todo, con la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús Salvador, su Hijo unigénito y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Y hoy en el testimonio vivo de Judas, aclara el autor sagrado Juan el Evangelista, discípulo amado de Jesús, habitando el corazón de Jesús, en el cual ha inhabitado la Sagrada Familia. Y hoy nos lo recuerda, que esa Sagrada Familia sigue inhabitando en el corazón, en gracia de Dios, por la fe. No obstante estar allí en quienes no tienen fe o renuncian a la fe, sigue la impronta natural, la vinculación natural con la terrenalidad, con la mundanidad, con la artificialidad creada en el mundo, tomando en usufructo los llamados bienes y servicios, capital natural, capital social, capital cultural. Y por tanto de ahí tomando para perogrullo, para vanagloria y para usufructo en el ego de esos llamados recursos naturales, de ese llamado medio ambiente, de ese llamado territorio que los contiene.
bajo una lectura económica, pero desde una sola ética fiscal, financiera, pecuniaria, que es basado en propiedad y dominio, posesión de quien ha llegado primero o ha tenido en gracia de Dios la fortuna, como se le conoce, suerte, del poder, del tener y del placer, que en su orden es un pseudopoder concedido por una sociedad que históricamente ha usurpado de la misma impronta natural títulos, honores, reconocimientos, basados en... Fray Nelson Medina decía algo en estos días muy pertinente: la desorientación en la persona humana, que por tanto con dignidad humana y con una santidad humana potencial se hace vulnerable, se expresa a partir de una vulnerabilidad, su ser, su vida y su obra. Y eso causa vulneración de los derechos que la misma sociedad ha establecido sobre otros, para reclamar unos deberes que se ven también vulnerados. La moral, ausencia de ella, y esos derechos acusando una falsa ética, que es ese yoísmo, ese egoísmo, ese egocentrismo. Mis derechos, pero ¿dónde están los deberes de todos seres humanos? Los deberes para con Dios, los deberes con la Sagrada Familia y los deberes para con toda la creación. Shema, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El último es el sí mismo. Está ensimismado por otros, pero que igualmente en ese proceso ilegítimo de apropiación se viene causando una expropiación en otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no han tenido, según ellos, la suerte del poder, del tener y el placer que ello causa. Y el tener implica ser consciente de que realmente se es, ese ser siendo, pero ser siendo en libertad, en paz y en felicidad, que es la plenitud que concede Cristo, resucitado y resucitador, pero que es en el amor de Dios, que siempre ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por tanto, el amor ha estado siempre en sabiduría, en discernimiento y en conocimiento, siempre presente. Pero no se ha sido consciente, como dice el Salmo 113, no a nosotros, Señor, sea a ti dada la gloria, porque no, ese tener ha llevado a un engreimiento, a un ensoberbecimiento, a un empoderamiento falso, que tiende a ser más movido por el tentador, con sus tentáculos, a la serpiente, con sus dientes, y la ponzoña que a otros aprisiona, porque es la tiranía,
es el esclavismo, siglo XXI, de ese consumismo, ese snobismo y amorosamente de ese estupidismo, mismo que reflejaban nuestros hermanos allí de los pueblos griegos en Listra, según narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, con la persecución a nuestros hermanos San Pablo, Saulo primero, antes de tener el enfrentamiento con Dios, con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bajado del caballo, la kénosis, de ese engreimiento, Saulo magno, montado un caballo, poder tener y el placer que causa eso en el ego, esa arrogancia, esa soberbia, esa prepotencia, al suelo, a la tierra, al polvo, y pierde la visión. Solo escucha la voz de Dios, la fe, entra por el oído. Desde la antigua alianza se ha conocido así. Shema, escucha Israel, para que por gracia de Dios en la fe empiece el proceso de configuración de esa familia sagrada en la intimidad del ser, inhabitando el Espíritu Santo para que despierte la fe, para que consolide la fe y para que potencie la fe en su orden. ¿Cómo se consolida? Por procesos, coherencia en sentir, pensar y actuar. Por conexión de su ser, vida y obra con el de todo próximo. Próximo en tanto en ese espacio-temporalidad energéticamente conecte allí, en su habitar, en los hábitos o estilos de vida, según se ha conocido el hábitat. Pues se conoce en la ecología como ecosistema, pero desde la antigüedad es simplemente el lugar en la creación de la criatura y de cómo conectan las criaturas todas, humanas, no humanas, con el Creador, para dar gloria a Dios, que es su deber ser. Deontológicamente, en la impronta natural está allí, pero avivado por el Espíritu Santo, como se viene meditando ahí, la concienciación, la conexión, ahora sí, esa coevolución que es trascender, en gracia de Dios, hacia el reino de los cielos, hacia la vida eterna, hacia el que se llama el más allá, pero que es el más acá, y que es el menos acá, si se refiere allí en una línea de tiempo de ese presente que deviene antes. ¿Cuál es el origen? ¿De qué medios se está haciendo referencia? ¿Medio natural? ¿Y cuál sería el medio social? ¿Y cuál sería el medio cultural? Y esos medios, ¿cómo vinculan allí? En la práctica occidental lo que se ha hecho es sumarlos. Las matemáticas, un medio más un medio más un medio da 3 medios, 1.5. Que eso significa 1 y la mitad. ¿Y qué es la Santísima Trinidad dividido en 3? 1. ¿Y qué es 1? El Creador. ¿Y dónde está el Salvador? ¿Y dónde está el Santificador? El amante, en su orden. ¿Y dónde está el amado? ¿Y dónde está el amor? El amor en el Creador. ¿Y dónde está la misericordia? En el Hijo amado. ¿Y dónde está la justicia divina? En el Paráclito. Como se ha venido
en gracia de Dios, meditando en estos días la vía, donde está la voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador. ¿Dónde está la inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador? ¿Y dónde está la actitud propia acorde a la actitud divina en Cristo resucitado y resucitador, en el orden natural? Pues hoy la palabra de Dios nos ha regalado en el Espíritu Santo algunas respuestas. Nos deja la síntesis que el Espíritu Santo es quien sigue ese proceso de santificación en cada ser, siendo gotita de la divinidad que se va activando ese proceso, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, y sigue tejiendo la memoria, como le decía Jesús a Judas, Tadeo, no Judas el Iscariote, o sea, no el traidor, sino Judas, el que esa forma amorosa, como testimonio de Jesús en amor, verdad y justicia, pregunta por qué a nosotros se nos ha revelado esa verdad en su despedida que hacía Jesús, porque ya es el momento de entregarse a los malhechores, al traidor y los otros traidores, a los tejedores de maldad, mentira y muerte, como decía ayer, tomando frases de Jesús Higueras, en estos días haciendo meditación sobre ello, el miedo, contrario a lo que ha hecho Jesús, que es vía, verdad y vida, en el Evangelio de San Juan, frente a la pregunta de Tomás. Se despedía y preguntaba por el camino. Le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues por una licencia poética se toma camino como vía, 3B, Jesús es la vía, la verdad y la vida. Y es en libertad, no es por miedo, porque esa es la fe. Y la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vida eterna, reino de los cielos, bien vivir, bienaventuranza. Adelante. Primera oleada de aproximación por la fe. Segunda oleada de aproximación, quienes no han conocido de Dios, no saben de Dios o no se han interesado en Dios. A Dios. Están ahí a la deriva. ¿De quién? Del tentador, para caer en los pecados, las culpas y las faltas, que Cristo las perdonó todas, a toda la humanidad, toda. Y lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, todo. Una vez y para siempre, que venció al demonio, el pecado y la culpa. Y esa es la sanación del pasado. Punto de inicio, starting point, punto cero, como dicen los positivistas, o cuando uno es positivista, cuando un ser humano se vuelve positivista, numérico, el dato. Cero, que no significa ni suma ni resta, sino un estado neutro para iniciar la conversión. Círculo del perdón. Que el círculo del perdón es la conciliación espaciotemporal y energéticamente. Pasado, Jesús, sanador, todo eso que está allí, en tu conciencia, en el alma, por tanto que perturba la mente y que altera tu cuerpo. Era lo que hacía en la sanación Pablo a ese lisiado en Listra, cojo desde nacimiento, según narra el evangelista Lucas, hijo pedagógico de San Pablo, médico, historiador, investigador, que ha sido reconocido como el escritor de la misericordia, siempre fijándose en el sentir,
la miseria humana y el Cárderis, conectar al corazón esa miseria para sentir, pensar y actuar como Cristo, ser testimonio de su ser, vida y obra en sí mismo y garantizarlo por obras, hechos y acciones. Sanación, sí, pero no lo va a sanar Pablo, se sana él mismo por la fe, por la gracia de Dios, el Padre Creador. Amén. ¿Y dónde está el testimonio? En Jesús. ¿De dónde estos apóstoles, discípulos y nosotros hoy, gracias a Dios, por el Espíritu Santo, le decía mismo en esa despedida a Felipe, cuando preguntaba, muéstranos al Padre, y nos basta. Felipe, tanto tiempo entre vosotros y aún no conocéis al Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, la divinidad encarnada en la humanidad. Pues si conoces al Hijo, conoces al Padre, y si conoces al Padre, conoces al Hijo. Y hoy nos dice ante la pregunta de Tadeo, ¿por qué a nosotros revelarnos estas cosas? Por el amor de Dios, que sigue creando, por la gracia del Espíritu Santo, que sigue santificando y nos sigue recordando, despertando la memoria. Irene Robledo Strauss amorosamente con ese espacio que tiene maravilloso de preguntarse, según las creencias, las culturas, otros acervos culturales en tanto prácticas, costumbres, tradiciones, el arte, la ciencia, la educación. Hemos perdido la memoria para poder comprender los textos sagrados. Pero en nuestra invitación es sin perder la huella, la impronta, la marca natural en Dios. En la Iglesia católica, apostólica, que es universal, y romana porque se dirigió en Roma para voltear el esquema, reflexión con doble C, reflejar. Hemos meditado en esa diosidencia, que no es coincidencia, no es aleatorio, no, es en Dios. Así como decía Pilatos, cuando los judíos reclamaban que en la cruz no era Jesús de Nazaret, rey de los judíos, sino que él había dicho, ese hombre, como decían después a los apóstoles, haciendo milagros, exorcismos y sanaciones en su nombre. No, él fue el que dijo, y es una blasfemia hacerse llamar hijo de Dios. Y Pilato les contesta, pues si así fue escrito, así se hará. Y es para dar testimonio del cumplimiento de las profecías, las Sagradas Escrituras. Así tendría que ocurrir. Con la misma figura de Cristo, rey, porque eso nace en la época medieval, según se ha criticado el cristianismo, pues con la misma forma en que el ser humano hace la representación social, con esa misma forma se demuestra que está por encima de ese reino. Y no es el estilo del reino humano, el reino de los cielos. Se ha dicho en todos los evangelistas y en las Sagradas Escrituras, en toda la palabra de Dios. Es un reino que es como el reino que se hace referencia hoy en la meditación de la palabra de Dios. Es invisible, es intangible, es imperceptible al ojo humano, sea el ojo del alma, sea el ojo de la mente, o sea el ojo físico, ninguno. Porque es la criatura frente a Dios. Y ahí lo bajan en esa pobreza, humildad y obediencia, en esa kenosis inversa, cuando hace Cristo en la cruz, que era la cruz del maldito, ahora es la cruz del bendito, Hijo de Dios, Hijo del Cordero, sentado a la derecha del Dios Padre. En las bodas eternas, que esa unión esponsal es otra figura que nos ha hecho, como regalo maravilloso, Cristo el esposo, y todas nosotros almas sus esposas, y la primera esposa su madre, María Santísima, siempre virgen casta y pura. Esa es la vinculación, él, Adán, para hacer esta regeneración de alma, mente y cuerpo, la regeneración espiritual, mental y emocional, esta regeneración celestial, transicional y terrenal. Y ella, Eva, que vence la serpiente al tentador, con todas sus tentaciones de tener poder y placer, se queda aquí,
eso es corruptible, eso es finito, y eso es muy poquito. Seres amados, estamos llamados a cosas grandes, pero solo se ven por la fe. Por eso Jesús le decía a Tadeo y a todos los apóstoles, es por la fe. Segunda oleada de aproximación decíamos, los que están ahí entre ciernes, y tercera, los cerrados, fariseos, saduceos, que niegan la resurrección, entre otros, paganos, quieren seguir en su holgazanería, en su vagabundería, en su lavandería ahí de falsas promesas, de falsas verdades, de falsas utopías, pues ellos mismos se matan solos. La muerte eterna es esa, negarse a Dios. Y no es que Dios le esté negando, al contrario. Así que ser amado está en tus manos, o con Dios, o tú mismo te estás yendo contra Dios y te estás yendo contra la vida, contra la natura y contra la creación. Ella sola te saca. Ser amado. Espero que no sea a ti. El usar el ti y el tú es porque seguramente, en gracia de Dios, alguien estará allí que ya dejó de ser creyente o no es creyente y no quiere creer. Pero estamos hablando es creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Esa es la invitación. Primer grupo. Bienvenido. Welcome. You are welcome, como se dice en el inglés. Porque ese es el llamado que nos hace el Señor, ser testigos del Evangelio, llevar almas a Cristo, no buscar seguidores. Y Dios mediante en breve con Fundación Cambio Gnosis se hará referencia a eso. Ese tal SEO, SEO, el algoritmo, necesita algo de ritmo, vincular clientes en el marketing digital. Ser amados, no estamos buscando eso. Estamos buscando eso a través del amor. Ser amor, compartir amor y crecer en el amor, que eso es crecer en Dios, inhabitando en el corazón, para inundar la razón y por tanto motivar toda acción. La fe por obras es conectar con la divinidad y conectar con la terrenalidad, en la cruz, el Shema. Eso es, que llaman ahí poner los pies sobre la tierra, la realidad, sí. Entender, comprender y trascender esta realidad física que llaman. Pero desde ese horizonte, si se le puede poner así, esa meta, esa perspectiva de fe, confianza y esperanza en Dios, que es el reino de los cielos. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.